Comenzamos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los libros históricos del Antiguo Testamento, lo que se llaman libros históricos. No quiere decir que en el Pentateuco no hayan libros históricos. Mucha parte del Génesis, sobre todo después del capítulo 12 del Génesis, son datos históricos. No quiere decir que en el Éxodo no hayan datos históricos. El libro es la memoria, el Éxodo es la memoria histórica de Israel. En Deuteronomio también hay historia. En Números ni hablar. En Números es la memoria de Moisés del camino por el desierto. Levítico es donde único no hay historia porque es un libro ritual. Hay libros históricos desde el capítulo 12 de Génesis, pero ¿por qué se le llama básicamente a estos libros que comenzamos ahora los libros históricos? Porque los 5 primeros libros de la Biblia no se consideran para los judíos históricos, se considera la ley. Punto. Ellos no van a ir a buscar historia. Para ellos eso es la ley. La forma en que Dios se manifiesta, de la forma que quiere que el hombre viva mientras llega el Mesías que va a restaurar las cosas. Por eso, inclusive en la sinagoga, aunque se leen otros libros en diferentes partes del año, lo que se lee durante todo el año en la sinagoga es el Pentateuco. Tal como nosotros leemos el Evangelio durante todos los domingos, desde el primer domingo de Adviento hasta el domingo de Cristo Rey, el ciclo de la sinagoga es el Pentateuco. Todo el año se cubre el Pentateuco, aunque hay fiestas que se leen los profetas, o en la fiesta de Esther también se lee, pero básicamente, como para nosotros el Evangelio, es el Pentateuco que acabamos de estudiar, es lo que es básicamente el corazón del judaísmo. Por eso estos libros que comienzan ahora, pues se conocen los eruditos y canónicamente como los libros históricos. Abarcan toda la vida del pueblo hebreo desde su entrada a la tierra prometida en el tiempo de Josué, allá para el año 1451 a.C., hasta el periodo de los Macabeos, 150 años antes del nacimiento de Cristo. O sea, van a cubrir casi 1300 años. O sea, comienza con la entrada, cuando ya Moisés señala la tierra prometida. Vimos cómo termina Deuteronomio, la muerte o la subida de Moisés. Y comienza en el momento que comencemos Josué con la entrada, el cruce del Jordán. Ahí comienzan los libros históricos. Va a cubrir todo el periodo histórico. ¿Hasta cuándo? Hasta los Macabeos, que es la última parte que cubren los libros históricos. ¿Y los Macabeos cuándo son? 150 años antes del nacimiento de Jesús. Después vamos a ver que en ese periodo, en esos 150 años, se escribieron algunos libros sapiensales, como Sabiduría, que se escribió cerca de Cristo, pero la mayoría de los libros se escriben en este periodo o describen este periodo de 1300 y tantos años que se ha calculado. Se denomina libros históricos de la Biblia a una amplia colección de textos ubicada a continuación del Pentateuco, seguida de los libros sapiensales. Los libros sapiensales son los libros que hablan de sabiduría, sabiduría. Eclesiastés, Proverbios, todos esos libros que nos dan consejos y nos hablan de la sabiduría de Dios. O sea que están Pentateuco, libros históricos, los libros sapiensales y los salmos. Son técnicamente, como les dije, son también la importancia histórica, legal y religiosa el Pentateuco, el Tanakh hebreo. Pero ya terminamos esa parte y no más le dimos un enfoque de lo que Dios quiere de nosotros a través de los 5 libros, enmarcado en ¿qué? En el pacto de Dios. Los textos históricos que vamos a comenzar cuentan la historia de la humanidad y la historia del pueblo judío desde la muerte de Moisés hasta la invasión de los griegos sirios con Antíoco Epífanes, que es cuando invaden Jerusalén, y es cuando se levantan en guerrilla la familia macabea guiando todo Israel para liberarse de esta opresión siria griega, que fue la última que tuvo Israel. Después de esto, entre luchas internas que hubo en Israel comete la tontería de llamar a los romanos para que vinieran a poner orden en la casa, y cuando viene uno más fuerte que todo, poner orden en tu casa, casi siempre se queda con la casa. Y eso fue lo que pasó. Llamaron a los romanos para que pusieran orden, los romanos llegaron y no se fueron hasta 70 años después de la muerte de Jesús, cuando se derrumba el templo de Jerusalén, con la conquista de Tito de Jerusalén. Desde la conquista
de la tierra prometida, hasta la lucha contra los griegos, con Antíoco Epífanes, que se llama griego, pero eran originalmente de Siria, porque eran los que se desprendieron del imperio de Alejandro Magno, que siempre se llamó un imperio griego que cubría hasta Egipto. Todo este tiempo en Israel no fue tiempo de paz. Fueron tiempos de grandísimos conflictos, de libros de guerras. Y recuérdense que Moisés, primero lo dijo el Señor en el Deuteronomio, y lo dice Moisés y lo dice también después Moisés en su reflexión en libros de Números, hace también su reflexión cuando le dice a Israel, tú vas a tener estas bendiciones, ¿sí qué? ¿Se acuerdan? Si guardas el pacto, si guardas los mandamientos, si guardas el pacto. Si guardas el pacto, tú tienes estas bendiciones. Si tú no guardas el pacto, sobre ti caerá esto, esto y esto. Como decían en mi pueblo, y eso no está en el Pentateuco, pero lo decía, guerra avisada no mata soldados. Israel estaba avisado. Israel hizo voluntariamente un pacto con Dios. Y Dios le recalcó la obligación del pacto que ellos tenían con Dios. Nosotros hacemos pactos y lo incumplimos continuamente. Antes, ahora y después. Hacemos pactos en matrimonio hasta que la muerte nos separe y los rompemos. Hacemos pacto, qué sé yo, de pagar un carro y si cuando no nos conviene lo tiramos por un canal o dejamos de pagarlo para que la grúa se lo lleve. Hacemos un pacto con la tarjeta de crédito, de pagar la tarjeta de crédito, y después que la llenamos nos declaramos en bancarrota. Que entre paréntesis eso es robar. Pero bueno, eso es otro. No cuando te tienes que declarar en bancarrota por necesidad, sino la gente que lo hace habitualmente, y ustedes conocen gente igual que yo, que lo hacen habitualmente. Eso es robar, tal como si le pusieran una pistola en el pecho. Pero hacemos pacto, decimos, voy a empezar a ir al grupo de oración, a las clases de Biblia, a Emaús, al coro, hasta que cae la primera agua. Ya no sabemos, y es lo que le he dicho a través de todo este tiempo que hemos tenido las clases, hay una crisis de fidelidad. ¿Cuál es la crisis en el sacerdocio? Fidelidad. A un voto contraído. ¿Cuál es la crisis en la vida monástica? Fidelidad. ¿Cuál es la crisis en el matrimonio? Fidelidad. ¿Cuál es la crisis en los grupos que comienzan y se acaban? Fidelidad. ¿Por qué? Porque el demonio es profundamente infiel. El demonio es el padre de la infidelidad. Israel no ha cambiado nada referente a nosotros. Ellos hacemos pactos de todo tipo a la ligera. Yo conocí a un señor que desde muy joven, allá en Cuba, que él me decía, 2 afirmaciones equivalen a una negación. Yo se lo he dicho otras veces. Yo decía, ¿cómo que 2 afirmaciones equivalen a una negación? Decía, sí, pero cuando alguien te diga, sí, yo voy, ten por seguro que no va. Sí, olvídalo, búscate otra gente. Por eso el Señor nos dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Es preferible, como decía mi mamá, uno se pone, si dice las cosas como son, te pones rojo una sola vez en la vida. De lo contrario, vas a pasar la vida entera poniéndote rojo, incumpliendo cosas. Israel hizo el pacto con Dios demasiado alegre. Sí, vamos a cumplir. Sí, no. Y la diferencia es que Dios no es como nosotros. Aunque nosotros queremos imaginarnos a Dios como nosotros, Dios no es en absoluto como nosotros. Pero como decía el padre Francesco, ese fue el gran fallo de Satanás. Satanás pensó que había entendido a Dios. Como lo veía, dijo, tú, la familiaridad, este es Dios que dijo, pero si eso es Dios, yo puedo ser lo mismo que Él. Y se lanzó. Nosotros podemos representar a Dios, pero nosotros no sabemos absolutamente nada de Dios. Y la gran diferencia es que nosotros hoy somos fieles y mañana que somos infieles, pero Dios es eternamente fiel. En Dios, en la mente de Dios no cabe la infidelidad. Cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando dice no, es no. ¿Y qué pasa con nosotros? Que como estamos en otro tiempo, pues decimos sí, no. Cuando nosotros no lo tomamos en serio, Dios lo toma en serio. Por eso tenemos que nosotros que tomarnos a Dios
y tomarnos la vida del cristiano muy en serio. Si tú dices que sí te comprometes a algo, más vale que te comprometas. Si no, ¿cuántas veces me llaman, hermano Fran, yo quiero que vengas a predicar? Le digo, mira, yo no puedo. Yo tengo ya 2 invitaciones esta semana, más el grupo 3. No, pero te quedes viernes y jueves. No, pero yo también en algún momento tengo que descansar. Y aparte de descansar, tengo que contestar las preguntas de WTN. ¿Por qué voy a decir sí voy y después coger y no aparecerme? No, tú tienes que saber lo que tú puedes hacer y lo que tú no puedes hacer. Con tu familia, con la escuela, con la iglesia, con las amistades, con todo. Y con Dios ni hablar. Con Dios hay que ser claro. Sí y no. Es mejor decirle a Dios que no, que decirle que sí y después no hacerlo. Porque Dios no entiende, en Él no hay cabida para la ¿qué? Para la infidelidad. Dios es profundamente fiel. Él nunca se arrepiente de su palabra. Y ahí al no conocer nosotros a Dios, yo estaba viendo otro día unos programas que están muy interesantes, que están poniendo en el cable, no sé en qué canal, de personas que se han muerto y han vuelto a la vida. ¿Ustedes no lo han visto? Personas que han estado muertos clínicamente 4, 8, 9, 10 minutos y después los han revivido. Y todos, a excepción de uno, todos explicaban exactamente lo mismo, que ellos veían como una luz muy grande, pero todos ellos explicaban que no era una luz como esa luz. Dice que ellos veían una luz que era como que los abrazaba, como era una luz que los conocía, no era solamente un reflejo, era una luz que se sentían ellos abrazados cuando iban entrando a esa luz. Es que nosotros no tenemos idea de cómo es Dios, ni la más remota idea de cómo es Dios. Solamente conocemos a Jesucristo y los 36 años de vida mesiánica, y al no conocer quién es Dios, pensamos en un Dios que se parece. En vez de yo ser imagen y semejanza de Dios, Dios es imagen y semejanza de nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Por eso Dios no falló con Israel. Israel le falló a Dios. Dios fue siempre fiel y se lo dejó muy claro en todas las alianzas que Dios habló. Y Moisés lo repitió, ¿se acuerdan en los últimos discursos de Moisés? Repitió y repitió lo que venía repitiendo durante 40 años por el desierto. Por la infidelidad de Israel, vamos a ver en los libros históricos, todo es un tiempo de la tierra prometida, no es un tiempo de paz, es un tiempo de conflicto. Hay grandes conflictos históricos que llegaron y pasaron contra Siria, contra los babilonios. Vamos a ver durante todos los libros históricos todos estos conflictos que vienen y van. Pero tú sabes que la misericordia y la fidelidad de Dios permanece exactamente igual. Por eso es lo que decía Santa Teresa, lo resumió también en la letrilla. Todo se pasa. Dios no se muda. Es lo que a veces no tenemos que aprender. Cualquier tribulación se pasa. El único que no se muda es Dios. En medio de la tribulación tenemos que repetir continuamente, todo se pasa. Dios no se muda. Y eso le pasó a Israel. Todos los imperios, las guerras pasaron. Dios se quedó en el mismo lugar. Vamos a ver cómo nacen los jueces en Israel, Ruth, Sansón. Vamos a ver el periodo monárquico de Israel, tanto tiene que enseñarnos con los errores del rey Saúl y sus sucesores David y Salomón. Para poder entender la ley, ¿cuáles son las leyes? Los 5 primeros libros. El Pentateuco, penta que viene de 5 en griego. Pentateuco, los 5 libros. La ley, como le dicen los judíos, la Torá o el Tanakh. ¿Qué cosa es la ley? Los 5 libros primero. Génesis, Éxodo, ¿cuál? Levítico, Deuteronomio, Número. Es el fundamento para Cristo. La ley es el fundamento para Cristo. Mirándolo, acuérdense que todos nosotros lo estamos viendo a través del pacto de Dios, y el primer pacto, ¿a quién apunta? A Cristo. El primer pacto, ¿a quién apunta? A Cristo. Y el segundo pacto, ¿a quién apunta? A Cristo también. Lo único que el primer pacto apunta a la primera venida de Cristo. Y el segundo pacto apunta a la segunda venida de Cristo. Pero son dos pactos, acuérdense que yo se lo expliqué. El antiguo apunta para Cristo y el nuevo apunta. Cristo es el centro del pacto. Ambos libros van preparando su pueblo, el primer pueblo, el segundo pueblo, para la venida de Jesús. Pero todo esto del primer pacto que estamos viendo, ¿cuál es
el Tanakh, la Torah. ¿Qué cosa es? El fundamento, la base, ¿para qué? Para la venida de Cristo. Génesis es la elección de la nación. Génesis nos habla de la elección de la nación. ¿Por qué? Porque Dios no buscó una nación cualquiera, Dios se hizo una nación. ¿Y a quién eligió para centrar la nación en él? A Abraham. Por eso Génesis nos habla de ¿qué? De la elección de la nación. Dios elige para fundar su pueblo un solo hombre. Toda la nación de Dios nace de Abraham. Por eso me pongo a pensar, si toda la nación de Dios nace de Abraham, toda la humanidad tiene que nacer de Adán. El otro día murió un pariente mío que murió de 102 años, que el Señor lo tenga en la gloria, y la hermana murió de 103, así que ¿qué? Agárrense. Que tengo tiempo para seguir explicando la Biblia. Se me olvidarán los libros, los capítulos, ustedes me tendrán que decir, y yo decir ¿en qué? pero ¿sabes? No, pero yo me di una cuenta allí me di una cuenta muy interesante, porque estábamos todos los primos, que hace años que no nos veíamos, y empezamos a hablar, ¿y cómo, de dónde tú eres primo mío? No, porque tú eres nieto de la hermana de mi abuelo. O sea, toda esta familia se unían ¿dónde? Por ejemplo, mi abuelo. Pero después hay otra gente que eran sobrinos de mi abuela. ¿Y tú sabes dónde nos uníamos? En mis bisabuelos. Y hubo un muchachito que vinimos y estábamos unidos, ¿tú sabes por medio de quién? De los tatarabuelos. Pero yo me di cuenta que hay una cantidad que según tú vas cribando, se va ¿qué? Estrechando, se va centrando en una persona. Yo dije, así mismo, si llegamos hasta el final, vamos a llegar también a una sola persona. No podemos salir de muchas personas como las familias. Pensamos que nuestras familias están aisladas, pero cuando ustedes ponen a averiguar, todo, según vamos pasando por los siglos, todo se va, el panorama se va achicando, achicando, tenemos que salir de un tronco común, tal como salió Abraham. El pueblo de Dios sale de este libro de Génesis. En el Génesis se elige la nación. En el Éxodo se redime la nación. Esta nación, que ya estaba formada por el Señor en Abraham, en los hijos de Jacob, cae esclava en Egipto, y el Señor le da una gran lección a Israel. ¿Qué cosa? Dios no es un Dios aislado, Dios es un Dios redentor. La nación es redimida. O sea, Génesis, la elección de la nación. Éxodo, redención de la nación. Levítico. A ver, ¿qué creen ustedes que sea Levítico? Yo quiero que entiendan esto, por eso lo voy a repetir como antiguamente en el catecismo. Génesis, elección de la nación. Dios escoge a Abraham, y dice, sobre ti voy a establecer mi nación en el pacto. Ahí nace el pacto. Nace la nación ¿de qué? De un pacto. Génesis, la elección. Éxodo, redención de la nación. Ahora, ¿de qué nos habla el Levítico? De la santificación de la nación. La nación no solamente puede ser redimida, la nación tiene que ser santa. Y el Levítico nos da las pautas para cuando el hombre peca, restaurar su santificación con Dios. Números, ¿qué nos da números? La dirección de la nación. La dirección. No somos un pueblo que andamos a lo loco. Tenemos una dirección. Vamos a un lugar, vamos guiados a un lugar. Tenemos una meta. No andamos a lo loco caminando. Y Deuteronomio, la instrucción de la nación. La nación no solo tiene que ser redimida, la nación no solamente tiene que ser santa, la nación no tiene que tener dirección, la nación tiene que tener instrucción. ¿Estamos claros en eso? Se lo voy a repetir de nuevo. Génesis, elección de la nación. Éxodo, redención de la nación. Levítico, santificación de la nación. Número, dirección de la nación. Deuteronomio, instrucción de la nación. Y esos son los pasos que los creyentes tenemos que seguir, que es el paso de Israel. Primero tenemos que la elección de la nación. Dios nos ha elegido a nosotros y nos ha llamado y nos ha ungido por medio del bautismo como nación suya en el nuevo pacto que es la iglesia. Cristo nos ha redimido con el poder de su sangre y nos sigue redimiendo en el sacramento de la confesión. No de la confesión, en el bautismo somos elegidos, en la confesión, cada vez que tú te confiesas, tú eres redimido. Porque el pacto que tú has perdido con Dios, recuérdese que la confesión es restauración de tu pacto con Dios, que lo rompiste con el pecado. Después nosotros tenemos que ser
elegidos y redimidos, tenemos que ser santos. Tenemos que ser santificados, tenemos que ser nación santa. No basta con ir a misa, uno tiene que ser santo. Yo me escribí un muchacho a la EWTN, que imagínate, es instructor en un gimnasio y profesor de natación. Y me decía, que es muy difícil ser santo con las cosas que yo veo. Yo digo, pero es que, y me decía, me dijeron que ahora es más difícil ser santo que antes. Y le decía, pregúntaselo a los mártires. A ver si es más fácil ser santo ahora que en el siglo III. Toda la vida ser santo ha sido muy difícil. En todas las épocas. Ser santo no es fácil. Porque es la batalla que decía San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta San Pablo decía, ¿quién me quitará este cuerpo? ¿Sabes lo que decía San Pablo? Que queriendo hacer lo que debo hacer, termino haciendo lo que no debo. Esa es la batalla de todos nosotros. Y esa es la batalla de la santificación. ¿Qué nos ayuda en el proceso de santificación? La Eucaristía. De eso no tengan duda. Y no solo tenemos que tener santificación, porque un santo que no tenga guía, triste santo, como decía Santa Teresa, que es lo que dijo Padre Teo la semana pasada aquí. Exactamente lo que uno tiene que tener una dirección. En tu vida tiene que tener una dirección. Un santo sin discernimiento es un santo que anda perdido. Entonces, tenemos que tener sentido de dirección. Y para tener sentido de dirección tenemos que tener orden. Si no hay orden, no hay dirección. ¿Qué puso Moisés en Israel? Orden. Había alguien visible a quien tú podías ver. Orden. Tiene que tener dirección. ¿Qué es lo que a nosotros nos da la dirección? El magisterio de la iglesia. Es lo que nos da la dirección para no perdernos en este barullo que hay. Cada vez que le va a alguien, ay, porque mira, ve al catecismo, ve a las encíclicas de los papas si tú quieres tener dirección. Hay encíclicas de los papas para cualquier situación que tú estés atravesando en tu vida. Instrúyete, busca dirección. Y después que tú tienes dirección, tienes que ocuparte de tu instrucción. Tienes que conocer de Dios. Para eso están los grupos, para eso están en el internet, que en vez de usarse para mal, se puede usar para bien. Estudia a los padres de la iglesia en el internet, estudia la historia de la iglesia. Busca instrucción, conoce tu iglesia, conoce tu fe. Esos son los 5 pasos. Por eso el Pentateuco es tan importante, porque pone las bases para el primer pueblo, pero al mismo tiempo nos habla a nosotros de cómo tenemos que preparar nuestra base para llegar al mismo pacto que tuvo Israel. Solo que para Israel era la tierra y para nosotros es el cielo. Y creen que en esos programas que yo he visto me ha dado un sentido de cielo, que a veces que esa gente que han tenido esa experiencia me han hablado mucho del sentido de lo que es el cielo, cómo es el cielo. Vean esos programas porque no tienen nada de cristiano, pero son experiencias de gente y lo curioso es que todos coinciden. Todos coinciden. Diferentes naciones, diferentes, todos coinciden, menos un señor que aparentemente cayó donde no debía. Y dice que fue horrible. La experiencia que cuenta fue del tiro, bueno, ahí lo resucitaron, pero se convirtió. Dice que fue una experiencia que para los pelos oír la experiencia de lo que es el Señor. Porque así como los otros iban a la luz, dice que fue cayendo en algo profundamente oscuro. Y una suciedad que dice que no se puede explicar en términos humanos, la suciedad que él sentía. Debe ser, fue el único, los demás, ese fue el único. Lo que muchos se nos dice que deben ser más los que se salvan que los que se condenan. Pero eso no nos puede dar seguridad. La preparación para Cristo. La preparación para Cristo. Vimos el fundamento. ¿Vimos en el Pentateuco qué cosa? ¿Qué vimos en el Pentateuco? El fundamento para Cristo. Los libros históricos, la preparación para Cristo. Los libros históricos. ¿De qué nos habla Josué? De la posesión de la nación. Josué nos va a hablar de la posesión de la nación. La nación que era promesa 1000 y pico de años antes, ¿se convierte en qué? En realidad. La posesión de la nación. Jueces y el libro de Ruth nos va a hablar de la opresión de la nación. Cómo fue oprimida por los filisteos, cómo el arca inclusive estuvo una vez en manos de los filisteos. Primera de Samuel nos va a hablar del reino de la nación. Cómo la nación se convierte en reino. Vamos a ver que eso que parece tan bonito no fue nada bonito. Y muchos de los problemas que tuvo Israel fue precisamente por querer buscarse un rey. Van a ver qué problema tuvo Israel por querer buscarse un rey. ¿Y por qué Israel quería un rey? Decía, queremos ser como los demás. Y el Señor le decía, tú no eres como los demás, a ti yo te escogí. Que no, que queremos ser los demás. Si los demás tienen rey, yo quiero rey.
y muy mal que le fue con los reyes, como nosotros. Ah, pero si los demás lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Y tú has visto dónde lleva a los demás lo que están haciendo? ¿Tú viste dónde llevó a Whitney Houston todo el dinero que ganó y toda la fama que tuvo? ¿O Michael Jackson? Y por ahí puedo seguir con una lista. Yo no quiero ser que los demás, yo no quiero hacer lo que los demás, yo quiero hacer lo de Dios. Segunda de Samuel, la expansión de la nación. Segunda de Samuel nos narra cómo la nación crece, se expande. Primera de Reyes, la gloria de la nación. Fíjate que esto va como subiendo, la posesión de la nación, la opresión de la nación, el reino de la nación, la expansión de la nación, la gloria de la nación. Segunda de Reyes, la división y la caída de la nación. La división y la caída de la nación. Vamos a ver por qué todo esto sucede. Todo esto es historia. Pocos lugares del mundo tienen una historia como esta. También Segunda de Reyes nos habla del destierro de la nación. La caída de la nación quiere decir el destierro también a Babilonia de la nación. Primera de Crónicas nos habla de la preparación del templo de la nación. ¿Cómo se prepara el templo para la nación de Israel? Segunda de Crónicas, la destrucción del templo de la nación. Esdras, la destrucción, tú compras después el CD y ya lo tienes. Segunda, la destrucción del templo de la nación. Esdras nos va a hablar la restauración del templo de la nación. El libro de Esdras es un libro hermoso. Nos habla cómo Israel, después de 70 años cautivo, que vuelve y lo primero que hace es reconstruir el templo, antes que sus casas reconstruyen el templo. Nehemías, que es otro libro hermoso, nos va a hablar de la reconstrucción de la capital de la nación. Porque primero Israel reconstruyó el templo y después reconstruyó Esther, el libro de Esther, el hermoso libro de Esther, nos va a hablar de la protección del pueblo de la nación. Fíjate que aunque parecen historias diferentes, todas están enfocadas ¿en qué? En la nación. En la nación. Todos estos libros están enfocados en la nación. ¿Por qué? Porque la nación es lo que Dios formó. Dios formó para el pacto un pueblo. Sin pueblo, no hay pacto. ¿Y qué más le dijo a ustedes que hace falta para que haya pacto? ¿Qué es lo que hay que haber también? Sucesión. Sin sucesión, no hay pacto. Un pacto no se hace con una persona y cuando esa persona se muere se acaba el pacto. Eso no tiene sentido. Eso es un contrato. Si hay pacto, tiene que haber sucesión. Y todos estos libros hablan de la sucesión. Por eso estamos viendo todo este estudio de la Biblia, lo estamos viendo enfocándonos en ¿qué? En el pacto de Dios. Y todo el primer pacto de Dios se hace con la nación de Israel. El segundo pacto se hace ¿con qué nación? ¿Se hace el segundo pacto? ¿Con qué nación se hace el segundo pacto? Con la iglesia. El pueblo del segundo pacto es la iglesia. Así como el pueblo del primer pacto es Israel, el pueblo del segundo pacto es la iglesia. Algunos dirán, ¿Israel se quedó fuera del segundo pacto? No, si Israel se bautiza, entra en el segundo pacto como todos los demás. Por eso, Pablo, no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, sino redimidos por Cristo. Pero tienes que tener la voluntad de pasar de un pacto al otro pacto. Los libros históricos son 16. Son los libros históricos. Así como 5 es el Pentateuco, los libros históricos son 16. Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas. No lo anoten si lo tienen en la Biblia. Esdras, Nehemías, Judith, libro de Esther. Todos esos son los libros históricos. Los libros históricos todos se escribieron en hebreos. En hebreos se escribieron los libros históricos. Con excepciones. Hay capítulos de Esdras, eso lo vamos a hablar cuando digamos esos libros. Hay algunos capítulos de Esdras y algunos capítulos de Daniel y un versículo de Jeremías que fueron escritos en arameo. Fueron escritos en arameo. Y 2 libros enteros que se escribieron originalmente en griego, que fueron escritos en griegos. Poseemos la mayoría de los originales hebreos y arameos de los libros históricos. Se conservan algunos fragmentos de estos libros, y por eso que esto lo tenemos todos, tenemos estos. Los libros históricos no hay disputa en cuanto a los libros históricos. Algunos textos, algunos pedazos de texto sobreviven en traducciones griegas a perderse el original judío.
hay partes de estos libros históricos que están en hebreo y en parte que se perdieron los hebreos. ¿Qué es lo que tenemos? La traducción griega. Acuérdense que estamos hablando de un libro de más, en este momento, de casi 4.000 años de antigüedad. Uno dirá, hay gente dirán, bueno, no están los originales de la Biblia. Entonces no es válida. Ustedes conocen la Ilíada y la Odisea, ¿no? No existe ningún original de la Ilíada y la Odisea. ¿Alguien la pone en duda? No. Tenemos fragmentos de libros próximos a los originales de 80 o 90 años. El libro más próximo que hay de la Ilíada y la Odisea consta de más de 400 años entre este libro escrito y su original. Nosotros tenemos fragmentos que cuentan 80 años solamente. Sin embargo, muchas veces se pone en duda la Biblia y no se pone en duda la Ilíada y la Odisea. Debido a las guerras, las destrucciones que han habido en el mundo, pocos libros conservan sus originales. Poquísimo. Muchos de estos, y más Jerusalén que fue destruida, que es donde se guarda, y todo Israel fue desterrado. Por eso hay parte de estos libros que están en hebreo, en arameo, y hay fragmentos que no lo tenemos y se conservan solamente, ¿qué cosa? La versión griega. Los judíos, cuando hicieron el concilio de Janía, a finales del siglo I después de Cristo, después de ya casi 100 años de Cristo haber subido a los cielos, los judíos hicieron un concilio y establecieron un listado de libros canónicos que ellos no lo tenían. En Israel nunca hubo un libro de libros canónicos. Tenían solamente la Torá y los demás rollos. Ellos se reunieron y aceptaron solamente para ellos como canónicos los libros escritos en hebreo. Pero eso fue 100 años después del establecimiento de la iglesia. Se reunieron ¿quiénes? El Sanedrín judío, en una ciudad llamada Janía. Y dijeron, solamente aceptamos, vuelvo a repetir para que me entiendan, ¿cuántos años habían pasado de la ascensión a los cielos de Jesús? Casi 100 años. ¿Quién se reunió a determinar eso? El Sanedrín. El Sanedrín, 100 años después de la ascensión de Jesús a los cielos, no tenía ninguna autoridad sobre la iglesia. Ya la iglesia era una entidad de Pentecostés, siguió su camino aparte. ¿Ustedes entienden eso? En el año 100, el Sanedrín y la iglesia no tenían absolutamente nada que ver, tal como hoy la iglesia tiene que dar con el gran rabino de Jerusalén. A ustedes le han oído decir, ay, el gran rabino dijo que no comiéramos tal cosa. ¿A ustedes les afecta eso? Si el gran rabino prohíbe comer pie de calabaza el día de Thanksgiving, ¿a ustedes los afecta? Bueno, así mismo afectó la iglesia la recolección de estos libros. ¿Ustedes entienden lo que les digo? Esto fue algo interno de ellos. La iglesia tenía los libros escritos en hebreo y tenía los libros escritos en griego. ¿Por qué? Porque un rey egipcio, Ptolomeo, pidió 70 sabios judíos que les recopilara todos los libros santos de Israel. ¿Y qué hicieron estos 70 judíos que vivían en Alejandría? Recopilaron los libros escritos en hebreo y las copias que tenían de los originales que no estaban en hebreo, pero que estaban escritos en ¿qué? En griego. Eso fue como 200 años antes de Cristo. Y fue la primera compilación que se hizo de la Biblia, y esa era la Biblia que usaban los apóstoles, que se llama la versión de los 70. Esta es la Biblia que usaban los apóstoles. Por computadora se ha visto que los fragmentos que usan los apóstoles en el original, las frases que usan del Antiguo Testamento, está tomada de la versión de los 70. Por eso la Biblia no le hizo caso a la prohibición de los judíos, la iglesia siguió con la Biblia que usaban los apóstoles, la versión que tenía los libros en hebreo, en arameo y en griego. Y así estuvo por 1600 años. Cuando llega Lutero, ¿qué hace Lutero? Lutero dice, yo quiero aceptar la lista que hicieron los judíos del Sanedrín en Janía. Y quitó los libros escritos en hebreo y los libros escritos en arameo. Fue una decisión personal de él. Y por eso a la Biblia protestante le falta 7 libros que nosotros tenemos. Ellos dicen, a nosotros no nos sobra, a ellos les faltan. Porque antes que ellos estábamos nosotros por 1600 años. Luego, entonces, si tú vienes y le quitas algo a alguien, tú no puedes decir que a esa persona le sobra. Tú, se la vengo y le quito el gorro a Nenita y me lo llevo. Él no quiere decir que a Nenita le falta el gorro. ¿Por qué Nenita no tiene gorro? Porque yo se lo quité. Sería ilógico, ¿no? Así mismo pasa. Lutero, y eso fue un disparate. ¿Cómo tú vas a aceptar la decisión del Sanedrín que unos años antes se equivocó y mató a un Mesías? ¿Cómo tú vas a confiar en esa decisión?
Para mí ¿con quién tú vas a confiar? ¿En la decisión del Sanedrín que mató a Jesús o en la decisión de la iglesia que usó la otra versión toda la vida? Yo creo que eso está claro. Pero hasta 1600 la iglesia usó una sola Biblia y contenían todos estos escritos. Por eso la Biblia católica tiene los 7 libros que se llaman deuterocanónicos, del otro canon, porque hubo un canon judío y está el otro canon que hicieron los judíos de Alejandría, que es el que usó 200 años Israel, el que usó la iglesia. Ya terminando, nos quedan 5 minutos. Para los hebreos, y eso nos hablaba un montón de veces, para los hebreos el pasado era importantísimo. Que es hoy en día lo que nosotros hemos descartado. A nosotros no nos importa el pasado. Y por eso hay un dicho bien claro que dice que el que no aprende del pasado se va a ver sometido a cometer los mismos errores en el futuro. Y a que sirve el sayo, que se lo ponga. Nosotros hemos perdido la memoria del pasado, no queremos saber nada del pasado. Y por eso que estamos cometiendo tantos errores. Porque créanme que no hay nada nuevo, como dijo el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero para los hebreos el pasado era primordial, sin descartar la esperanza, porque la esperanza apunta, ¿para dónde apunta la esperanza? Al futuro. Pero el conocimiento apunta al pasado. La combinación es tener el conocimiento del pasado y la esperanza del futuro. No tener la esperanza del futuro sin ningún conocimiento del pasado. Los hebreos porque los hebreos caminaban en la esperanza. ¿Cuál era la esperanza de los hebreos? La venida del Mesías. Pero para ellos era muy importante el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado era la naturaleza del pacto. Era lo que les recordaba a ellos que eran el pueblo de Dios, que tenían una obligación de conocer su pasado. Hasta el día de hoy los judíos siguen estudiando el pasado de su nación. Y yo me pregunto, ¿cuántos católicos conocen la historia de la iglesia? Casi ninguno. Métanse en el internet está la historia de la iglesia, vayan a los web católicos, busquen la historia, lean la historia de la iglesia, para que vean que lo que estamos pasando ahora en la iglesia no es nuevo. Estos errores los hemos cometido sistemáticamente en el pasado y hemos salido de ellos. Para mí uno de los grandes errores del modernismo después de los años 1970 en la iglesia, ¿tú sabes cuál fue? El pasado no sirve. Vamos a mirar para el futuro. Quisimos en los años 70 y 80, la iglesia quiso borrar todo es moderno, todo tiene que ser. Y tú sabes lo que dijo el Papa, ¿tú sabes qué hicimos? Al árbol le cortamos la raíz. Y cuando al árbol tú le cortas la raíz, se seca. Y eso es lo que nos ha pasado. Por eso Juan Pablo II, Benedicto XVI, que es lo que han tratado de reconectar el árbol de la iglesia, ¿qué? A sus raíces. Porque nuestra raíz es apostólica. Nuestra raíz es apostólica. ¿Dónde está nuestra raíz apostólica enterrada? En el pasado. Créame que en teología no hay nada nuevo que inventar. Todo fue ya revelado por el Espíritu. Por eso en Israel se obliga a los judíos a estudiar los libros, el histórico. Se le obliga a estudiar a los niños el pasado. Es por eso que los expertos de la Biblia han dividido los libros históricos en seis grupos, dependiendo del grado de certeza histórica. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero solamente esto es solamente la introducción a los libros históricos. Después vamos a ver la introducción a Josué y después vamos a empezar el libro de Josué, que quiero decirle que el libro de Josué es hermoso. Como todos los libros de la Biblia no hay libro feo. ¿Cuál es el problema de los libros de la Biblia? Saberlos leer. Y para entender los libros de la Biblia hay que interpretarlos desde qué punto? Desde el punto de vista del pacto. Por eso aquí solamente hablamos de los libros. ¿Se acuerda que se lo dije? Como un collar de perlas. ¿Qué es lo que constituye el collar? ¿Las perlas? No. El collar lo constituye el hilo. Porque si no hay hilo, ¿hay collar? No. Hay un montón de perlas en una caja. Y el pacto es la base de todos los libros, de toda la fe de la iglesia, tanto en Israel como en nosotros. Si no conoces los libros metidos dentro del pacto, tú no entiendes absolutamente nada de los libros de la Biblia. Por eso el Pentateuco lo entendimos también, porque lo estamos viendo desde el punto de vista del pacto.